Hola, buen día. Agradecemos a Dios que nos estés acompañando. En la enseñanza del día de hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de cómo va a terminar Satanás, cómo va a terminar el anticristo, el falso profeta y la religión mundial. Pero antes de comenzar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Dios Todopoderoso, Señor, con beneplácito nos reunimos en este tiempo, Señor, que tú nos has traído a esta enseñanza. Nos reunimos en tu nombre y, Señor, queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. No sin antes pedirte, Padre, por el papá de Mónica, y te rogamos por su salud, que tú le restaures. Señor, también te rogamos por la salud del pastor Eduardo Corzo. Él está padeciendo el COVID. Señor, él está en tus manos y tú estás escuchando las oraciones que estamos elevando por él a ti, Señor, como nuestro hermano. Te queremos rogar también por la salud del pastor Eduardo Corzo, quien en este momento se encuentra padeciendo de COVID. Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, y tanto al papá de Mónica como al pastor Eduardo, sabemos que, Señor, tú los puedes sanar en tu voluntad. Pero si tuvieras otro propósito, Señor, te rogamos que tú lo muestres y lo muestres a sus familias. Sabemos que nada de lo que tú permites en nuestras vidas carece de propósito. Siempre, Señor, detrás de las pruebas, detrás de las cosas que padecemos como cristianos, como creyentes en ti, Señor, siempre hay un propósito. Y ese propósito viene acompañado de bendición. Entonces, los ponemos en tus manos preciosas, así como también te rogamos que tomes el control de este tiempo. Señor, te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes al entendimiento de tu palabra. Señor, quede sembrada tu palabra en los corazones de los oyentes. Por favor, guíanos en cada uno de los pasajes que vamos a ver en este tiempo. Y, Señor, te rogamos que tú dispongas los oídos a que estén atentos a escuchar tu palabra y los corazones dispuestos a recibirla. Señor, también te rogamos tu misericordia para aquellos que hayan de entregar sus vidas a ti, Señor. Por favor, guíalos a ese entendimiento, guíanos a ese conocimiento de lo que está escrito en tu palabra, porque tus propósitos se van a cumplir conforme a los propósitos para la cual la has enviado. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos lleve a ese conocimiento, nos guíe, nos dé el entendimiento y convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, te agradecemos, Padre, y esto lo ponemos en tus manos preciosas, rogándote en el nombre precioso que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, abran sus Biblias a partir del capítulo 16. Y vamos a comenzar con el versículo 1 en el libro de Apocalipsis. Dice así la palabra: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Como veíamos en la enseñanza anterior a esta, que habíamos hablado acerca de lo que es la idolatría, para Dios es algo muy abominable. Y vamos a dirigirnos para entender este versículo 2. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Levítico en el capítulo 26. Vamos a encontrar unos mandamientos que Dios envía a su pueblo de Israel a través de Moisés. Vamos a observar aquí un principio que aplica hasta nuestros días, y no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dice el versículo 3: Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto.
Dice el versículo 6, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. El versículo 14 nos dice, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Dice el versículo 18, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces, ¿qué es la idolatría? Un pecado, pero no es cualquier pecado como lo vamos a ver. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Dice el versículo 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Dice el versículo 27, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Como vemos, la desobediencia por tener e inclinarse ante imágenes es algo muy aborrecible por parte de Dios. Entonces vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice el libro de Ezequiel en el capítulo 14. Dice el versículo 6, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Entonces, lo que está diciendo aquí la Escritura es que las imágenes es algo abominable en la forma en que Dios lo ve, pero también abominable la inclinación que hacen las personas ante esas figuras hechas por los propios humanos. Y si nosotros nos dirigimos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en los versículos 15 y 16, la palabra dice, guardad pues mucho vuestras almas, dice el versículo 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Entonces, aquí vemos que la cosa se pone más grave porque Dios está advirtiendo acerca de las almas de las personas por el riesgo que corren mediante la adoración de imágenes. Y podemos ver en el libro de Levítico, en el capítulo 17, el versículo 7, dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Lo que está diciendo aquí Dios que es un mandamiento de por siempre, que no se hagan sacrificios ni se honren imágenes, porque eso es una adoración que se sacrifica a los demonios. Y esto lo podemos comprobar también si nos dirigimos al libro de Daniel en el capítulo 11, en el versículo 31, donde dice la Escritura,
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, esto es el templo de Dios en Tierra Santa, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que cuando esté en funciones el anticristo, lo que va a hacer después de transcurridos 3 años y medio, él va a hacer que le hagan una imagen, la cual va a poner dentro del propio santuario para que lo adoren a él y a la imagen, diciendo él que es Dios. Observamos también en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 11, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, cuando se refiere la Escritura acerca de esa imagen que meten dentro del lugar santísimo para que la adoren, dice, habrá transcurrido 1290 días, esto es los 3 años y medio, es decir, al inicio de la gran tribulación. Podemos observar también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, esto es en el Nuevo Testamento, que también se hace una advertencia acerca de la idolatría. Dice entonces a partir del versículo 11, y estas cosas les acontecieron a quienes, al pueblo de Israel, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí hago una aclaración. Este capítulo 10 es una amonestación contra la idolatría, y podemos observar que en el versículo 7 nos dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Por qué digo que una aclaración? Porque el versículo 12 muchas veces hay cristianos que lo sacan de contexto, y esto acontece cuando alguno es exhortado. Entonces, si no está dispuesto a escuchar la exhortación, lo primero que hacen es, pues dice la palabra que también, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, como diciendo, pues no, a mí no me digas nada ni me adviertas, porque tú también puedes caer. Pero no es aplicable a ese tipo de circunstancias, porque entonces se está sacando de contexto, y entonces se vuelve un pretexto para esa persona que no quiere ser exhortada. Entonces, observamos que aquí en este capítulo se está aplicando acerca de la idolatría. También podemos observar que nos dice el versículo 19 y 20 del mismo capítulo 10. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y esta parte también nos es confirmada en el segundo libro a los Corintios, en el capítulo 11. La misma Escritura dice, por ejemplo, a partir del versículo 13, porque estos, hablando acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pretendiendo que la gente crea que le están enseñando cosas acerca de la palabra de Dios o acerca de enseñanzas cristianas. Dan una enseñanza de doctrinas de demonios, como ya lo habíamos visto la vez anterior. Dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros, esto es los falsos maestros y los que están siendo dirigidos por doctrinas de demonios, dice, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, quizá a alguno de los oyentes de esta enseñanza se le esté haciendo increíble escuchar que pueda haber enseñanzas de demonios, pero podemos observar en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, a partir del versículo 7,
que la Escritura dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. ¿Qué parte del mundo? Al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, esto es a los demonios, fueron arrojados con él. Entonces, mientras estos ángeles no seguían a Satanás, ellos eran ángeles que servían a Dios, pero cuando lo apoyaron en su rebelión, ellos fueron transformados en demonios. Y dice el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo Satanás y los demonios que trabajan, que colaboran con él? Van a estar trabajando para perder a toda la gente que siga al anticristo, al falso profeta, y que se una a esa religión mundial que va a estar rigiendo en el mundo entero. Entonces, con estos pasajes vemos que todo lo que va a conformar el gobierno mundial que va a dirigir el anticristo está dirigido o está guiado por el propio Satanás y los demonios que le siguen. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Entonces, nos habíamos quedado en el versículo 2 del capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces, uno de los juicios es que toda la gente que esté adorando a Satanás, que esté adorando al anticristo y que se haya puesto la marca del anticristo, van a sufrir en sus cuerpos una úlcera en todos sus cuerpos, y no solamente van a supurar pus, sino también van a tener un olor fétido. Entonces, ese es parte del juicio que va a caer sobre las personas que estén en esa situación. Dice el versículo 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Imagínense la catástrofe a nivel mundial que va a ocurrir cuando el mar se convierta en sangre. Va a haber una hambruna, va a haber pestes, va a haber una contaminación en exceso que va a provocar una serie de consecuencias también catastróficas para el mundo. Dice el versículo 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ahorita en nuestros días hay escasez de agua, imagínense en el momento en que los ríos, las lagunas, los lagos sean también convertidos en sangre. Y aquí la Escritura no nos dice por cuánto tiempo va a estar en esta situación, tanto los mares como los ríos y las fuentes de las aguas. Entonces, es algo que también va a padecer la humanidad. Dice el versículo 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado en quemar a los hombres con fuego. Algo que hemos visto en la actualidad es que la temperatura del planeta se está elevando considerablemente. Imagínense los grados de calor que va a estar generando el sol aquí en la Tierra, al grado de que los hombres van a padecer quemaduras en su piel. Dice el versículo 9: y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y ni aun así se arrepintieron para darle la gloria. El versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor
sus lenguas. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Si nosotros observamos lo que dice el capítulo 10 del libro de Éxodo, podemos observar que esa también fue una de las 10 plagas que Dios permitió que se dieran en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado por ese imperio. Dice el versículo 21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Imagínense la oscuridad tan terrible, tan espesa, que aquí dice la Escritura que las personas van a poder sentir, van a poder palpar esa terrible oscuridad. Y dice el versículo 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas nieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué significa esto? Que era tal la oscuridad que tenían en ese momento que ni siquiera eran capaces de poderse levantar del lugar de donde estaban porque no sabían hacia dónde se dirigían. Imagínense una oscuridad completamente cegadora, que al grado de no poder ver a 1 centímetro de distancia. Pero lo que nos dice aquí el libro de Apocalipsis en el versículo 10, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. O sea que esa oscuridad no solamente va a ser al grado tal que no puedan ni siquiera ver, sino que también va a causar un dolor extremo en las personas que van a ser capaces de morder sus propias lenguas por el dolor que están sintiendo. Dice el versículo 11, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces imagínense lo que van a estar viviendo en ese momento. En sus cuerpos van a estar supurando pus, van a estar malolientes, van a estar padeciendo dolor porque también sus cuerpos van a ser quemados por el calor, pero también van a padecer dolor en el momento en que venga esa terrible plaga de oscuridad, al grado de también morder sus lenguas del dolor que están sintiendo. Y dice el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son estos reyes del oriente? Muchos estudiosos de las escrituras coinciden en que se trata principalmente del ejército chino, que en la actualidad pudieran estar casi reuniendo esos 200 millones de elementos. Dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y aquí claramente está hablando de demonios que están saliendo literalmente de la boca de Satanás, que es el dragón, y cuando dice de la bestia se trata del anticristo y del falso profeta. Salen demonios que literalmente están dentro de ellos. ¿Y por qué digo que literalmente están saliendo demonios de ellos? En el caso del falso profeta y del anticristo, literalmente van a estar poseídos por demonios, e inclusive hay quien considera que el propio anticristo va a ser poseído por Satanás. Dice el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. No está diciendo que van el falso profeta ni el anticristo a ver a los gobernantes del mundo, sino está hablando de esos espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y a qué batalla se refiere esta que va a acontecer? Dice el versículo 15, está hablando aquí el Señor Jesucristo.
He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Quién está hablando? Repito, el Señor Jesucristo. Él es el Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y la mayoría de los estudiosos de las Escrituras coinciden que se trata del valle de Meguido. Ahí se va a efectuar esa batalla de Armagedón. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que esos demonios van a poner de acuerdo a los gobernantes del mundo por lo que está aconteciendo de todas las plagas que están cayendo sobre la tierra y los juicios que ha decretado Dios a los moradores de la tierra. Todo el mundo va a estar en ese sentir que en lugar de arrepentirse de sus pecados, van a oponerse todavía aún más contra Dios. Y entonces estos demonios van a convencer a esos gobernantes de que tienen que luchar contra Dios. El versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Dice el versículo 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. A ese nivel, a ese grado va a ser el terremoto, que muchas islas van a desaparecer e inclusive montes sobre la faz de la tierra. Dice el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esto es un granizo con el equivalente a más de 40 kilos cada granizo. Y eso va a ser también una tragedia para la humanidad en ese momento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, ya habíamos visto que el anticristo va a ser apoyado por el falso profeta a través de la religión mundial, que es el resultado de la unión de todas las religiones. Y eso es lo que está liderando actualmente el Papa. La religión católica es la que está liderando esa unión de religiones llamada ecumenismo. Entonces vamos a ver quién es esa gran ramera. Si observamos el versículo 15, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces aquí observamos que esa religión va a estar dominando en todo el mundo. Dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya habíamos visto en el capítulo 12 que esta bestia se identifica con Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa religión mundial va a estar guiada por Satanás. Comentábamos la vez anterior, cuando hablamos acerca de esa religión mundial en el tiempo del anticristo, obviamente al unirse todas las religiones van a tener un consenso en sus creencias. Entonces se va a formar un sincretismo de creencias y obviamente ninguno que sea estudioso de las Escrituras, ninguno que sea creyente de la palabra de Dios, obviamente va a estar reunido ahí. Primeramente, porque la iglesia ya no está presente. Y en segundo lugar, todos los que sean unidos en esa religión van a
a tener concesiones o van a tener creencias que sean aceptables para todo el mundo. Y eso va a tener que ver con la conducta que está teniendo la humanidad, en la cual se van a estar tolerando cosas que la Biblia obviamente condena. Dice el versículo 4: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y cuando aquí observamos en este versículo 4 acerca de la vestidura que es descrita con la cual se viste esta mujer, se hace referencia a que se viste con vestiduras que utiliza la realeza. Entonces la gente va a ser engañada porque no va a pensar que haya cosas abominables allí en ella. Pero a mí me llama la atención lo que dice la Escritura en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, hablando de el anticristo. El versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿A qué amor de la verdad se refiere este versículo? Al Evangelio, a seguir lo que Cristo vino a alegar en su palabra como buenas noticias de salvación. Y dice el versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como habíamos observado en la enseñanza anterior a esta que di, a donde estábamos comparando lo que dice la Biblia católica y lo que dice la traducción del Nuevo Mundo, que es la que utilizan los testigos de Jehová, prácticamente la esencia del mensaje es el mismo. Entonces, lo trágico es que sus líderes religiosos no les enseñan la Escritura. Como habíamos mencionado, en el caso de los mormones, ellos siguen el libro del Mormón. En el caso de los católicos, les enseñan el catecismo. Y en el caso de los testigos de Jehová, les enseñan la literatura que ellos producen. Entonces, no llegan a tener estudios de lo que dice la Escritura. Nosotros sabemos que la traducción del Nuevo Mundo está muy manipulada y hay traducciones de muchos pasajes en las cuales las enseñanzas están torcidas. Y eso lo podemos comprobar cuando recurrimos a los textos en griego, en el caso del Nuevo Testamento, y en los textos en hebreo, en el caso del Antiguo Testamento. Pero aún así, con esas alteraciones, podemos nosotros verificar que la esencia del mensaje que Dios dejó en la Escritura se puede tener y se puede llegar a la verdad. Es condenatorio que pues están siendo engañadas las personas. Yo te invito a que si tienes una duda, confrontes lo que estoy compartiendo aquí de la Escritura con la Biblia que tengas en tu casa. Observa, escucha los versículos que leemos, que enseñamos aquí, los que mostramos aquí, porque ahí vas a observar la verdad. O sea, no es la traducción que tengo yo en mis manos, porque tú lo puedes verificar. Si tú perteneces a los testigos de Jehová, o si tú perteneces a la religión católica, o si tú perteneces a la religión de los mormones, tú puedes observar en la Escritura qué es lo que estoy compartiendo en este momento, y tú podrás observar que es revelación de Dios. Entonces, acércate a la palabra, porque verdaderamente va a ser terrible lo que vivan las personas que les toque vivir ese tiempo. Y como lo hemos mencionado muchas veces, ese tiempo está muy cerca. Nosotros podemos observar los indicios de lo que está viviendo actualmente el mundo, y verdaderamente es terrible porque cada vez vemos más cerca el cumplimiento de estas profecías. Entonces, no te tardes en hacer esa decisión de poder llegar a la verdad, porque dice
Dice Dios en su palabra, dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero aparte de conocer la verdad, Dios te puede librar de que vivas ese terrible juicio que viene sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Entonces estamos en el capítulo 17. Vemos en el versículo 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué abominaciones de la tierra? Veíamos que Dios muestra en su palabra que toda idolatría es una abominación delante de Él. Y es uno de los peores pecados que puede cometer la humanidad en contra de Él, porque se está violando el primer mandamiento, que es de solamente adorar a Dios y no tener imágenes diciendo ante las cuales se inclinan las personas. Dice el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué es lo que nos revela este versículo? Que principalmente las religiones que no siguen las Escrituras son las que han hecho persecución a los santos de Dios, a los apóstoles, a los profetas y a los cristianos. Entonces, las religiones que más persiguen a los seguidores de Dios porque son guiados a través de la Escritura, estas religiones son las que hacen ese tipo de persecución. Por eso dice aquí este versículo, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y no vamos lejos. A veces no quisiera uno hacer señalamientos en particular, pero si tú observas la historia, podrás comprobar que la Inquisición, que duró cientos de años, la llevó a cabo la Iglesia Católica, y hubo un periodo de 1000 años de oscurantismo durante el cual no se podía tener acceso a la Biblia. Entonces Dios tuvo que levantar hombres que estaban dentro de la propia religión católica para que se diera a conocer la Escritura a las personas. Y entre esas personas, pues obviamente está Martín Lutero, que era un monje católico. Entonces, continuamos en lo que nos dice el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y hay quien identifica en este pasaje a el Vaticano, porque hay 7 montes que están localizados en Roma y cercanos, muy cercanos a lo que es el Vaticano. Pero si vemos el versículo 10, dice acerca de esos 7 montes, dice, y son 7 reyes. Y continúa el versículo diciendo, 5 de ellos han caído. Y mencionábamos ya en una enseñanza anterior que esos 5 reyes se refieren a Egipto, a Asiria, a Babilonia, a el imperio medo-persa y al imperio griego. Uno es y el otro aún no ha venido. Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, el imperio que gobernaba al mundo en ese entonces era el imperio romano. Estaba vigente porque los otros 5 ya habían caído. Y dice, y el otro aún no ha venido. Entonces, en la escritura no se ve un final del imperio romano. Entonces, muchos estudiosos identifican que el imperio del anticristo es la continuación de ese imperio romano. Y a ese imperio romano se dice que
en la actualidad es el que se ejerce a través de la religión católica. Podemos observar desde el nombre, porque se llama religión católica, apostólica y romana, pero también podemos observar que es la única religión que tiene una silla en las Naciones Unidas, y es la única religión que a su líder, que es el Papa, se le recibe en el mundo cuando hace visitas a alguna nación que tiene un trato como cualquier jefe de Estado. Y es una religión que se tiene en la mayoría de los países del mundo. Por eso muchos consideran que la Gran Ramera y el Vaticano están descritos en este capítulo. Nosotros no podemos afirmar esto, pero sí podemos decir que en la actualidad está influyendo en gran manera en la formación del ecumenismo que va a dar lugar a esa religión mundial. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, ese gobierno mundial va a estar liderado por 10 gobernantes, a que se refiere este versículo 12. Y esos 10 gobernantes le van a dar autoridad a esta religión mundial, pero también sabemos que van a estar apoyando al anticristo. Dice el versículo 13: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, esto es, al anticristo. Dice el versículo 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Y por qué dice este versículo que pelearán? Si recordamos en el versículo 16, los espíritus inmundos parecidos a ranas estarán yendo con los gobernantes del mundo para reunirlos para pelear contra el Señor. Pero como dice este versículo 14, el Señor Jesucristo los va a vencer. Y dice el versículo 16: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, cuando esta religión mundial ya no le sea útil al anticristo o ya le esté estorbando, entonces esos 10 gobernantes que le dieron poder y autoridad a esa religión, ellos mismos la van a destruir. Dice el versículo 17: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y pasamos al capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Acuérdense que en ese momento tanto el diablo como los demonios van a estar haciendo de las suyas. Entonces esa religión, como dice aquí, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Dice el versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero aquí de quienes se habla es de aquellos que le van a creer a Dios porque son sinceros en sus corazones,
pero obviamente han sido engañados y están siendo seguidores de esa religión. Dice el versículo 5, porque sus pecados, hablando de la Babilonia mencionada aquí, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz que ella preparó. Bebida, prepararle a ella el doble. Dice el versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Dice el versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y yo les pregunto, ¿de qué están hechas las imágenes que adora la gente? Y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Eso es lo que comercia la religión que no enseña de Dios, que no enseña de su palabra. Lo que están comerciando son almas de hombres, porque los están llevando a la condenación eterna, separados de Dios. Dice el versículo 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Dice el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dice el versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y fíjense lo que está diciendo aquí, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿En qué es lo que está creyendo la gente? Dice el versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y yo te vuelvo a decir, si no crees lo que estoy leyendo de la Escritura, consulta tu Escritura, la que tienes en tu casa, si es Biblia católica, si es traducción del Nuevo Mundo, o si es la Reina Valera que se utiliza en los templos de los mormones. Tú checa lo que dice y observarás que no te estoy mintiendo. Empezamos el capítulo 19, dice el versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y oí la voz de una gran multitud, dice el versículo 6, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, como hemos visto, este va a ser el fin de todas las religiones. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y cuando aquí se refiere a las bodas del Cordero, es que se va a dar esa unión que está esperando la iglesia con el Señor Jesucristo. Y se va a tener ese evento en el cielo. Por eso, este pasaje nos confirma que los que pertenecemos a la iglesia de Dios no vamos a pasar esa tribulación que está descrita aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces, yo te invito a que seas parte de esa iglesia, a que no vivas ese sufrimiento, esa tragedia, ese dolor tan grande que va a pasar la humanidad a causa de los juicios que va a derramar Dios sobre el mundo. Sino, te invitamos a que te goces en esas bodas del Cordero que va a celebrar Dios en el cielo con su iglesia. Y dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se trata del Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está describiendo aquí es el final de ese gobierno que va a ejercer el anticristo, el falso profeta y guiados a través de Satanás. Dice el versículo 19, y vi a la bestia, esto es al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Recordamos que esa es la batalla del Armagedón. Y dice el versículo 20, y la bestia, o sea el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, los que van a estrenar el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, van a ser el anticristo y el falso profeta. Y dice el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hemos visto hasta ahorita el final de la religión mundial. Hemos visto ahorita lo que va a acontecer con el anticristo y el falso profeta. Van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Pero vamos a ver qué sucede según nos describe el capítulo 20. Dice a partir del versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí es apresado el diablo y es amarrado con cadenas, y dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró. No le dijo pasa, lo arrojó, lo aventó, lo lanzó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Cuando después de que sean arrojados el anticristo y el falso profeta al lago que arde con fuego y azufre, el diablo va a ser encerrado. Y ese lapso que se habla aquí de 1000 años es
el que nosotros conocemos como el milenio. En ese periodo, el Señor Jesucristo va a estar gobernando el mundo entero. Y ciertamente dice la Escritura que va a ser gobernado con vara de hierro el mundo. ¿Por qué? Porque no toda la gente va a morir durante la tribulación y la gran tribulación. Y Dios tiene que hacer todavía la depuración de la gente que haya sobrevivido y de sus descendientes durante ese lapso de 1000 años. Entonces, al ser cumplido ese tiempo, Satanás va a ser otra vez puesto en libertad para que vuelva a engañar a esa gente que se resiste a aceptar a Dios en sus vidas y que se resiste a seguirlo a pesar de todos los acontecimientos que ya hemos visto que están descritos en los capítulos anteriores. Y esa gente que se resiste a seguir a Dios, a seguir creyendo en Dios o a confiar sus vidas a Dios, van a terminar siendo engañados por Satanás. Pero veamos lo que sigue, la palabra. Dice el versículo 4: y vi tronos que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas personas que durante la tribulación y la gran tribulación no se pongan la marca y que por ese motivo son decapitados por el anticristo, por el falso profeta y por todos los gobernantes que le siguen y los apoyan a ellos, aquí nos está diciendo la Escritura que van a ser resucitados y van a gobernar juntamente con el Señor Jesucristo durante esos 1000 años. Dice el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces se va a dar otra guerra después de transcurridos esos 1000 años, y ahí entonces Dios va a acabar con los últimos opositores que quedan. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Es decir, que donde estará el anticristo y el falso profeta, al ser arrojados al lago de fuego y azufre, ahí también va a ser arrojado Satanás después de que hayan transcurrido los 1000 años y él haya salido a engañar a esas naciones con los moradores que todavía se rehúsan a entregar sus vidas a Dios. ¿Y qué es lo que va a seguir? Dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando aquí el versículo 13 dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, se refiere a que los que actualmente están padeciendo en el infierno, ellos van a ser sacados de ahí, van a ser juzgados por sus obras.
Pero como sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, vean lo que ocurre en el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que podemos ver a través de los pasajes que hoy hemos estudiado, que Dios hoy nos ha permitido compartir? Solamente hay dos caminos en la vida: los que seguimos a Dios, los que creemos en su palabra y los que vamos a estar con Él por la eternidad. Y aquellos que no creen ni en su palabra, ni le siguen y prefieren seguir cualquier otra creencia lejos de lo que su palabra dice. A pesar de que religiones como la católica, la mormónica o la de los testigos de Jehová tienen la escritura, y como ya hemos comentado, algunos versículos los han alterado, y esto lo observamos cuando sus escrituras o sus traducciones son comparadas con las versiones en griego y en hebreo de la Biblia. Aún así se puede extraer la esencia del mensaje y se puede compartir el evangelio, y ellos pueden tener el conocimiento de la verdad, pero tristemente en sus religiones no les enseñan la verdad. Los engañan con muchas otras cosas. Hoy te hago la invitación: si Dios ha hablado hoy a tu vida, para que le entregues tu vida a Él. Si tú tienes duda acerca de tu salvación, si tienes duda acerca de lo que has estado creyendo, yo te invito a que hoy dobles tus rodillas ante Dios y que le pidas perdón por tus pecados para que Él te entregue su misericordia. Si no sabes cómo hacerlo, te guío a través de una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado tu palabra y he escuchado lo terrible que va a ser para el mundo durante esos días de angustia. Sé que van a ser 7 años terribles para toda la humanidad en toda la tierra, que la humanidad entera va a padecer esos juicios aquí en la tierra, pero también va a haber una consecuencia de castigo eterno por la eternidad, y yo no quiero ser de esas personas. Sé que he pecado y que mis pecados me condenan, pero también sé, porque dice tu palabra, que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años a este mundo a padecer y a morir en la cruz del Calvario. Él pagó por todos mis pecados. Por mi culpa, Él ocupó mi lugar en esa cruz y Él recibió el castigo que yo merecía. En todas las heridas que fueron causadas en su cuerpo, mis pecados estaban siendo perdonados. Todas mis dolencias estaban siendo sanadas ahí. Y todas mis injusticias estaban siendo pagadas ahí en ese momento. Y yo lo creo. Toda la sangre que fue derramada de su cuerpo es la santa sangre que puede limpiar mis pecados. Y yo lo creo. Y hoy, Dios Todopoderoso, te pido que con su santa sangre mis pecados sean lavados, que vengan a ser emblanquecidos como blanca lana, y que pueda yo recibir hoy tu misericordia. Sé y lo creo en mi corazón que el Señor Jesucristo murió después de padecer en esa cruz y que fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado y ahora está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por mí. Y yo te ruego que por favor me perdones, porque yo he creído en ese sacrificio que Él pagó por mí. Creo en esa provisión que Él hizo para que pudiera hoy tener la salvación. Y agradezco al Señor Jesucristo que en este momento esté intercediendo por mí.
y yo te ruego que me perdones porque me arrepiento de mis pecados. Quiero tener la certeza de que mi nombre está inscrito en ese libro de la vida para no ser lanzado en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Te ruego por favor que vengas a mi vida y abro mi corazón para que mores en mí y me limpies de toda maldad, que perdones mis pecados y me hagas un hijo tuyo. Yo lo que te he dicho lo creo y tú lo puedes ver, Señor. Si ahora he recibido tu misericordia, te agradezco y reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Por favor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y si me quieres guiar y me quieres utilizar para hablar de ti y compartir de tu palabra, hazme ese siervo. Y hoy te ruego, Señor, y te doy gracias por esto que hoy has hecho por mí. Gracias, Dios, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si las palabras que le has dicho a Dios fueron sinceras y Él las recibió así, y Él, mirando tu corazón, vio que lo has creído, Él te ha perdonado tus pecados. Y ahora tú has recibido su misericordia y puedes llamarle a Él Padre, porque Él te ha hecho uno más de sus hijos. Y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar este tiempo para darle gracias a Dios de esta bendición que nos ha dado a través de su palabra. Y te invito a que inclines tu rostro. Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor, por la revelación que nos has hecho de tu palabra. Te agradecemos por ello, Señor, y te damos gracias y te rogamos que tú guíes nuestras vidas y nos bendigas y nos guardes de todo mal. Y te agradecemos y te rogamos, Señor, que tú nos hagas crecer en la vida espiritual que tú nos vas a guiar a tener. Y te agradecemos, Señor. Te rogamos, Padre, también por todas las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Sé tú con ellos, Señor. Sé tú con ellos en sus enfermedades. Sé tú con ellos en sus necesidades económicas. Sé tú con ellos en su salud, en su seguridad. Y en todo momento bendíceles, te rogamos. También tu paz y tu bendición para tu pueblo Israel, que, Señor, según dice la Escritura, ellos principalmente van a pasar la gran tribulación, pero te rogamos por su salvación también, por esa misericordia tuya que hoy nos has compartido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.